La canciller mexicana, Alicia Bárcena, ha dado unas cifras y unos datos que sí son alarmantes. En el marco de su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, reconoció, ahí le ve el dato, que 6,000 migrantes están ingresando diario a México por la frontera entre Guatemala y Chiapas, mientras que 8,000 llegan a la frontera entre México y Estados Unidos. Haga números simplemente de 30 días y va a ver que tenemos cientos y cientos y cientos de miles de migrantes en el país hoy, ¿no? Bueno, añadió que la mitad provienen del Tapón de Darién. El Tapón de Darién es un lugar que se encuentra en la frontera entre Colombia y México que ya abrieron. Entonces la gente está pasando. Pero ¿sabe qué dice la gente? El Tapón de Darién y recorrer todo eso está, pues digo, es mucho menos peligroso y riesgoso que recorrer todo México. Bueno, Alicia Bárcena reconoció, aseguró, rectificó, que el gobierno mexicano está tratando de aplicar una política migratoria pegada al respeto de los derechos humanos, pero aceptó, y yo creo que esta es una muy buena afirmación, que no es un trabajo fácil, pues la capacidad de las instituciones como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, es otra muy importante declaración, está rebasada. Bueno, ¿qué le parece si nos metemos al asunto para hablar de esta conformación de una nueva migración en términos de nacionalidades? Recordando que una tercera parte de esta migración, no se nos olvide, es mexicana. Arnulfo Valdivia, expresidente del Instituto de Mexicanos en el Exterior, analista y empresario. Bueno, Arnulfo, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Javier, querido, qué gusto escucharte, qué gusto verte de nuevo. Saludos, como siempre, con cariño y con gratitud. Para mí, de ida y vuelta, Arnulfo. Cuéntame, ¿cómo ves las cosas en esta que hemos llamado, no sé si esté en lo correcto, Arnulfo, esta nueva conformación de la migración que está en México y que quiere acceder a los Estados Unidos, Arnulfo? Bueno, Javier, pues evidentemente después de la pandemia tenemos un repunte brutal en el flujo migratorio y se confirma lo que también siempre hemos dicho, que México es un país que, digamos, de un modo u otro representa todas las expresiones de la migración. México es un país que recibe migrantes de fuera para quedarse. México es un país que recibe migrantes para transitar, de tránsito, y México es un país que en sí mismo expulsa migrantes hacia hacia Estados Unidos, y es un país que tiene una enorme migración interna. Entonces, México, y todo esto, Javier querido, y lo digo de verdad porque llevo años diciéndolo, en medio de una falta de política migratoria como hoy, ya, pues no hoy, pero en estos días ya lo aceptó la canciller, que México tiene que redefinir su política migratoria, la política migratoria mexicana, y mira, de paso la americana también, Sí. Son sistemas absolutamente rotos y rebasados. Oye, a ver, ¿qué le anda pasando al mundo? Bueno, perdón, vamos a hacerlo de otra manera, Arnulfo. ¿Qué le anda pasando a América Latina? ¿Qué es lo que pasa? Que, digo, es muy obvio, pero es muy importante platicarlo. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en estos países? Y además también, ¿qué anda pasando en África? Les dicen que pueden pasar, además de las razones por las cuales huyen, ¿qué supones que hay? Pues mira, lo que pasa, Javier, es que hay una combinación de cosas. Lo que hay es efectivamente una serie de condiciones internas en todos nuestros países. Digamos, Centroamérica, con la excepción de El Salvador, que ha sido muy criticado, digamos, por su política del presidente Bukele de tener a las maras, pero está incendiado Centroamérica. O sea, si tú ves Honduras, si tú ves Guatemala, si tú ves Nicaragua, por distintos motivos la gente se necesita salir porque hay violencia, porque hay condiciones económicas brutalmente duras. Lo mismo está sucediendo en Venezuela, por supuesto, eso ya no es ningún secreto. En Colombia ha repuntado a través de una política, digamos, de abrazos y no balazos en la versión de paz total allá, la violencia, digamos, fuera de las ciudades, la violencia vinculada a grupos no digamos, controlados o no en paz, como el ELN y algunas disidencias de las FARC. Y después, bueno, pues tienes África, que África históricamente sigue siendo un país absolutamente, un continente, perdóname, con países absolutamente incendiados en varios sentidos, el de la inseguridad, el tema de la inseguridad económica, en fin. Y después, en América Latina, lo que tienes son políticas laxas en términos de ingreso.
de migrantes por esta especie de dicotomía que tenemos, querido Javier, y que México es quien termina sufriéndola de manera más grave, que es el hecho de que por los derechos humanos los dejamos pasar, dejamos que haya una especie, o sea, nos han convencido distintas ONGs sobre el derecho humano al tránsito. El único problema que hay con esta política, Javier querido, es que el tránsito es, digamos, el traslado de una persona del punto A al punto B. Si en medio del punto A y el punto B hay una frontera y hay un muro que tú no controlas, entonces ya no hay tránsito. Y tú no puedes garantizar el derecho al tránsito. Entonces, América Latina se ha empeñado y repito, en esta especie de dicotomía que siempre tenemos como países, en que hay derecho al tránsito, entonces hay que dejarlos pasar a todos por derechos humanos, y después todos se nos quedan en la frontera norte, porque los americanos no los dejan pasar, porque ellos no reconocen el derecho al tránsito. Y en medio, lo que hay, en medio de todo esto, de esta entrada libre, y después de este atorón que se dan en la frontera norte, lo que hay, pues es montones de corrupción, montones de criminalidad, bandas del crimen organizado, utilizando esto para delinquir y ganar miles de millones de dólares de distintas maneras a partir del tráfico humano, y bueno, pues una brutal tragedia humana. Oye, Arnulfo, querido Arnulfo, 6,000 migrantes entran diario al país. Como yo decía, multipliquemos lo que por 60, 70 días, ¿no? Que es en donde se ha intensificado. Pues, ¿qué número tendremos acá adentro? Pues mira, lo que pasa es que se está calculando, Javier, digamos, incluso si bajan los números, Sí. Que estemos manejando por arriba de las 140, 150 mil personas este año. Pero es que este es un número muy conservador, o sea, tienes toda la razón, digamos, 8,000 es más o menos la cifra, 8,000, 9,000, pero anteayer hubo 11,000. Entonces realmente estamos manejando, y hagamos un cálculo muy, muy sencillito de 10,000 diarios. Ahora multiplica eso por 365 días. Entonces, no, oye, fíjate, yo hablaba, Arnulfo, yo hablaba de 70 días por todo lo que ha pasado. A ver, déjame plantearte, no pareciera, que conste que digo, no pareciera, a lo mejor no tengo toda la información, Arnulfo, no pareciera que México esté en un diálogo sistemático y constante con los países, con los nuevos países que están intensificando la migración. Sé muy bien que hay con Guatemala y que también ya se ha diluido. El Salvador, que como bien decías, ha dejado de tener migración por toda una serie de asuntos que hay que cuestionarnos, pero está el caso de Honduras. Pero digo, ¿dónde están las conversaciones con Venezuela? ¿Dónde están con Colombia? ¿Dónde están con Brasil? ¿Dónde están incluso en algunos casos con Nicaragua, que también es una situación terrible? ¿Ahí qué alcanzas a ver, Arnulfo? Con Ecuador, Javier querido. Con Ecuador, Perú. Bueno, con Perú Ecuador, ya sabes. Ecuador con una política de libre ingreso de cualquier nacionalidad del mundo. Tú puedes entrar a Ecuador sin visa, así seas yemenita, seas etíope o seas filipino. Tú puedes llegar a Ecuador y no necesitas visa. Hay una libre entrada. Entonces, efectivamente, mira, hay toda una falta de un mecanismo que vaya muchísimo más allá de las charlas o de la negociación de la migración legal. Hay mecanismos de migración, digamos, documentada para no llamarla ilegal, pero no hay un diálogo profundo, permanente, eficaz, evidentemente, ¿no? Que nos esté vinculando con las fuentes o los orígenes de esta migración. Totalmente de acuerdo contigo, y por supuesto, con iniciativas en Estados Unidos que si bien están en el papel, pues finalmente toda esta migración quiere llegar a Estados Unidos. La que se queda en México, que tiende a ser como el 20%, que se quedan por alguna razón, ya sea forzada, es decir, porque nunca pudieron pasar, o porque finalmente se convencen de que aquí pues, pueden hacer una vida medianamente digna. Pero el otro 80%, Javier, se quiere ir a Estados Unidos, venga de donde venga. Y ahí es donde tú tienes un grave problema en la frontera norte, porque si nosotros seguimos permitiendo que siga entrando la gente y se nos siga quedando en la frontera norte,
pues no va a haber modo. Ahora, el presidente Biden tampoco es que esté siendo pertinente, particularmente abierto a la migración. Acaba de mandar otros 800 ayer, mandó otros 800 militares a la frontera sobre los 2.500 militares que ya hay y los 24,000 miembros de la patrulla fronteriza que ya hay. Entonces, imagínate, esa no es una política de bienvenida a los migrantes. Se acabó el título 42 que permitía, digamos, llevar adelante el trámite como refugiado, sobre todo para ciertas nacionalidades como los venezolanos. Entonces, la situación no se ve bien, no se ve bien. Yo incluso escuché por ahí que del presidente López Obrador que en principios de noviembre, aparentemente el día 3, tendrán una charla, el presidente Biden incluso hará una visita, parece ser, con el presidente Biden para ver cómo se atiende esto. Pero no puedes estar más correcto, Javier. Esto tiene que incluir a Colombia, tiene que incluir a Venezuela, tiene que incluir incluso a Brasil. A ver, acá terminamos con todos los haitianos que Brasil llevó de manera gratuita a construir las instalaciones de los Juegos Olímpicos. O sea, no es posible que hayan acabado a 7,000 u 8,000 kilómetros de distancia caminando y los tengamos hoy en Tijuana. Sí. Te mando un gran saludo, querido Arnulfo. Gracias que estuviste con nosotros. Gracias, Javier, querido, como siempre, por tu espacio, por tu conocimiento y por tu generosidad. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña